Desde antes de que el tiempo adquiriera forma y los mundos se condensaran en torbellinos de polvo y fuego, la luz perfecta del pleroma se extendía como un océano inmutable. Allí, donde no existía arriba ni abajo, donde no había carencia ni deseo, los eones danzaban en armonía silenciosa. Sofía, la sabiduría, contemplaba esa plenitud y, sin embargo, un anhelo inexplicable comenzó a crecer en lo más profundo de su ser. Un deseo de crear por sí misma, de engendrar algo que surgiera solo de su impulso interno. Ese anhelo, nacido sin la consonancia del resto del pleroma, se volvió un temblor que rasgó el silencio eterno y dio a luz a una criatura incompleta, un ser que emergió como un destello imperfecto y Aldabaoth, ignorante de su origen, cegado por una luz que no comprendía y aislado del verdadero resplandor. Y Aldabaoth se creyó único y absoluto. Con voz de trueno declaró: yo soy Dios y no hay otro fuera de mí, y ese grito resonó en la región que acabaría llamándose el cosmos inferior. Con manos de llama moldeó cielos toscos, esferas flotantes, ángeles que le sirvieran y, al final, un mundo denso, pesado, saturado de materia. Fue entonces cuando ideó la criatura que sería su obra maestra, el ser humano. Pero Sofía, que observaba desde su exilio de vergüenza y añoranza, vio la oportunidad de redimir su error. Cuando el Demiurgo forjó a Adán del polvo, ella inclinó su luz hacia la arcilla y, en el instante en que la figura tomó forma, dejó caer en su interior una chispa del espíritu, un fragmento del pleroma que ningún poder del cosmos inferior podía extinguir. Y Aldabaoth se maravilló porque la criatura que había creado poseía un brillo que él no había previsto, pero atribuyó ese resplandor a su propia grandeza. No comprendió que había sido engañado, que dentro del ser humano había nacido algo que no le pertenecía. Esa chispa no se repartió de manera uniforme. En algunos se apagó casi por completo bajo el peso de la materia, en otros vibró tenue entre el tumulto de la emoción y la razón. Y en unos pocos ardió con tal intensidad que llegó a perforar la penumbra del mundo. Así surgieron las tres naturalezas, los sílicos, los psíquicos y los neumáticos. Los sílicos nacieron como hijos de la tierra oscura. Su mirada siempre estaba dirigida hacia lo tangible, el alimento, el cuerpo, el placer, la posesión. Para ellos, el mundo del Demiurgo era suficiente y no buscaban otra cosa fuera de los ciclos de deseo y satisfacción. Caminaban entre ciudades que creían eternas, construían monumentos para inmortalizar lo que nunca podría perdurar y consumían la vida como si fuera el único tesoro existente. Sus corazones eran pesados como piedra y la chispa divina, si alguna vez la poseyeron, yacía dormida en el silencio profundo de su interior. Los psíquicos, en cambio, vivían en un territorio intermedio, conocían la emoción, la duda, la búsqueda, podían elevar sus pensamientos hacia lo invisible, orar a lo que no podían ver y sentir la presencia de lo sagrado sin alcanzar a comprenderlo. Eran capaces de elegir, de inclinarse hacia la virtud o hacia la sombra. Y por esa libertad se debatían constantemente. Sus vidas eran un peregrinaje, algunos se aferraban a doctrinas rígidas, otros buscaban consuelo en templos y ceremonias, y unos pocos llegaban a rozar la intuición de que la verdad más profunda no residía en la obediencia, sino en el reconocimiento interior, y estaban los neumáticos, los hijos de la luz oculta, la semilla de Set. Su existencia era un misterio para ellos mismos, pues no todos despertaban temprano a su verdadera naturaleza. Sin embargo, desde su nacimiento sentían una fisura en el mundo, una grieta por la que se filtraba una claridad superior. Miraban el cielo nocturno y percibían un eco lejano, una llamada que no provenía de ningún lugar conocido. Cuando las palabras sagradas llegaban a sus oídos, algo dentro de ellos vibraba como una cuerda tensada. No creían, recordaban, y al recordar, entendían que su origen no era la creación tosco y majestuosa del Demiurgo, sino la serenidad luminosa del pleroma. Set, el hijo de Adán y Eva, fue el primero entre ellos. No nació para sustituir a Abel, como se dijo en las escrituras exotéricas, sino para restaurar la continuidad entre este mundo quebrado y la región de la plenitud. A través de su linaje se transmitió la chispa más pura del espíritu, una claridad que ni el tiempo ni la corrupción podían disminuir. Las escuelas gnósticas enseñaron que los verdaderos hijos de Set son dispersos como estrellas en la noche, invisibles entre las multitudes pero unidos por un vínculo que trasciende la carne y la historia. A lo largo de los milenios, los tres tipos de seres convivieron sin comprender sus diferencias esenciales. Los sílicos erigieron imperios, dominaron mares y montañas, y extendieron sus sombras sobre la tierra. Los psíquicos se convirtieron en sacerdotes, místicos, filósofos, legisladores del espíritu, intentando con torpeza y esperanza iluminar un sendero que apenas alcanzaban a vislumbrar. Los neumáticos, por su parte, caminaron con discreción, dejando que sus palabras cayeran como semillas en el corazón de aquellos que pudieran recibirlas.
A veces fueron maestros, otras veces herejes perseguidos, y en ocasiones simples viajeros que pasaban desapercibidos, pero siempre, en secreto, mantuvieron vivo el recuerdo del pleroma y la certeza de que el cosmos material no era sino un recinto, un velo destinado a romperse. Con el paso del tiempo, el mundo comenzó a complejizarse. Las ciudades se elevaron como torres de espejos, los mercados expandieron su ruido y la humanidad se perdió entre maquinarias, algoritmos y un resplandor artificial que imitaba la luz verdadera sin poseer su esencia. En ese escenario, los cílicos prosperaron como nunca. Su deseo encontró miles de disfraces nuevos, su apego a lo material se volvió lengua universal, su vacío interior se llenó de colores, sonidos y obsesiones. Para ellos, la existencia se convirtió en una sucesión interminable de estímulos, y toda pregunta profunda fue desplazada por distracciones seductoras. Los psíquicos, atrapados entre la inercia del mundo y la nostalgia de lo sagrado, se multiplicaron en comunidades diversas. Algunos hallaron refugio en religiones establecidas, otros en nuevas espiritualidades que surgían y se disolvían como olas en la arena. Su dilema persistía, sabían que la vida guardaba un significado oculto, pero no lograban romper el cristal translúcido que los separaba de la verdadera gnosis. Su búsqueda era auténtica, aunque muchas veces se volvía circular, atrapada en rituales que calmaban el corazón sin abrir la conciencia. Mientras tanto, los neumáticos observaban el progreso del mundo con una mezcla de compasión y lucidez. Veían cómo el demiurgo extendía su influencia a través de estructuras cada vez más intrincadas, sistemas que regulaban la conducta, ideologías que prometían libertad mientras reforzaban la prisión. Para los ojos del espíritu, todo aquello era un entramado de espejos destinado a mantener a la humanidad dormida. Pero ellos no estaban allí para combatir al demiurgo con la violencia, sino para sembrar el recuerdo de la luz en quienes aún podían despertar. Los neumáticos comprendían que la salvación no era un privilegio conquistado por obras ni una gracia otorgada por obediencia, sino el inevitable retorno de aquello que pertenece al pleroma. La chispa no podía extinguirse, solo ocultarse, y cuando llegaba el momento, cuando la voz silenciosa del interior se hacía más fuerte que todas las voces del mundo, la gnosis se abría como un amanecer. En ese instante, el individuo dejaba de sentirse un fragmento perdido y reconocía su verdadera identidad, no un ser creado, sino un ser emanado. Cada despertar era una fisura en el reino del demiurgo, cada recuerdo un acto de rebeldía luminosa, y aunque la humanidad continuaba dividida en sus naturalezas, los hilos invisibles de la historia seguían tejiéndose en dirección al mismo desenlace: el retorno de la luz a la luz, la disolución del velo material, la consumación del drama cósmico iniciado por el anhelo solitario de Sofía. Así, en el silencio que habita dentro de cada alma, continúa librándose la batalla más antigua del universo. La lucha entre el olvido y la memoria, entre el peso de la materia y la llamada del espíritu, entre la voz del demiurgo que dice este mundo es todo lo que existe y el susurro eterno que responde recuerda quién eres.